Hola jóvenes, en este otro video vamos a seguir calculando los residuos de esta función. Aquí tenemos la función seno de z sobre z a la 3. Nosotros podemos ver que en z igual a 0 existe una singularidad. La función no es analítica en este punto. Usted puede derivar esta función que es un cociente y va a observar que en z igual a 0 no existe la derivada, por lo tanto no es analítica. Bueno, vamos a determinar si esta función es un polo. Recordemos que hacemos límite cuando z tiende a z sub 0 de la función f de z. Esto es igual al límite cuando z tiende a 0, porque este es mi z sub 0 de la función. La función es seno de z sobre z a la 3. Pero esto nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera. Límite cuando z tiende a 0 de 1 sobre z cuadrado por seno de z sobre z, ¿verdad? Y estos límites nosotros los podemos dividir en límite cuando z tiende a 0 de 1 sobre z cuadrado por el límite cuando z tiende a 0 de seno de z sobre z. Esto lo podemos hacer por propiedades de límite. Este límite, desde que nosotros llevamos cálculo, sabemos que ese límite vale 1. Entonces, y esto, 1 sobre 0, tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, este límite nos da infinito. Por lo tanto, el punto z igual a 0 es un polo. Recordemos que cuando este límite nos da infinito, este valor es un polo. Ahora vamos a determinar si es un polo simple o un polo con multiplicidad. Vamos a calcular el siguiente límite. Límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por la función f de z. Esto es igual al límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0, pero aquí me va a quedar z menos 0 porque z sub 0 es 0. Entonces solo me queda z por la función f de z, que es seno de z sobre z a la 3. Esto es igual al límite. Aquí en vez del z sub 0 pues ya voy a escribir el 0. Límite cuando z tiende a 0. Esto se me cancela y me queda seno de z sobre z cuadrado. Esto es igual. Este límite, cuando z tiende a 0, yo lo puedo escribir como 1 sobre z por seno de z sobre z. Podemos hacer lo mismo de separar los límites. La multiplicación, en una multiplicación podemos ver que este límite siempre es 1, ¿verdad? El límite cuando z tiende a 0 de esto, eso es 1. Y solo me va a quedar el límite de 1 sobre 0, que eso es infinito. Por el 1 sigue siendo infinito. Bueno, nosotros lo que queremos es que este límite nos dé, o sea, exista y sea diferente de 0. Voy a volver a copiar el límite que quiero encontrar. Yo quiero encontrar límite cuando z tiende, usando esta misma formulita, cuando z tiende a 0, de z menos z sub 0 es z por seno de z sobre z a la 3. Recordemos que este z que está aquí sale de z menos 0, porque es z menos z sub 0, pero z menos 0 sigue siendo z. Lo voy a escribir así para que veamos algo. Y este z a la 3 que está aquí, también yo lo puedo escribir así. Es lo mismo, ¿verdad? O deje z así o z menos 0, como usted quiera, ¿verdad? Bueno, yo tengo que modificar este factor de modo que este límite, que es este mismo que encontré acá, bueno, no es el mismo, sino que la formulita que estamos usando es la misma, pero al momento de modificar, pues el límite ya cambia, ¿verdad? Yo quiero modificar
escribirle un exponente a este factor, de modo que este límite exista y sea diferente de 0. ¿Qué pasa si yo le elevo al cuadrado? Me va a quedar límite cuando z tiende a 0. Este factor se me elimina con este y solo me queda 1. Aquí abajo, un factor de estos. Solo me queda un z menos 0, que es z. Y yo ya sé que este límite es 1. Entonces podemos ver que este límite existe y es diferente de 0. Y por lo tanto, yo puedo decir que z igual a 0 es un polo. ¿De qué orden? Es un polo de orden 2, porque tuve que elevar al cuadrado, o sea, tuve que escribirle el exponente 2 para que este límite me exista. Entonces este es un polo de orden 2. Usted se pregunta, pero si yo hubiese escrito este exponente aquí, lo hubiese escrito 3, este límite existe y es diferente de 0. Probemos a ver, vamos a ver. Si a este límite, este que está aquí, z, cuando z tiende a 0, yo lo hubiera escrito el exponente 3, seno de z sobre z menos 0 a la 3, ¿verdad? ¿Qué pasa? Este se me elimina con este y solo me queda límite cuando z tiende a 0 de seno de z, sustituyamos z, seno de 0 es 0. Y yo necesito que exista pero sea diferente de 0. Entonces este exponente no me sirve. Ahora, ¿qué pasa si lo hubiese elevado a la 1? Bueno, es el mismo límite que ya tenía, ¿verdad? Nos da infinito. Y no queremos esto, no lo queremos. Si lo elevamos a la 3, nos da 0. Tampoco lo queremos. Necesitamos un número y que sea diferente de 0. Entonces el único número que cumple esto es este exponente 2. Entonces este es un polo de orden 2. Ahora, si yo quiero calcular el residuo, recordemos que cuando el polo es con multiplicidad o tiene orden, el residuo de la función en ese polo z sub 0 se calcula de la siguiente manera. 1 sobre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 de la n menos 1 derivada con respecto a z de quién, de z menos z sub 0 a la n por la función f de z. Entonces calculemos, recordemos que en este caso n vale 2 porque es el orden del polo. Nos queda 1 sobre 2 menos 1, 1 factorial, por el límite cuando z tiende a z sub 0 y z sub 0 es 0, por la n menos 1, 2 menos 1, 1. La primera derivada con respecto a z de z menos z sub 0, pero z sub 0 es 0, elevado a la n vale 2, z cuadrado, por f de z. Y f de z es seno de z sobre z a la 3. Ok, esto nos queda, esto es 1. Límite cuando z tiende a 0 de la primera derivada con respecto a z. Este se me cancela y solo me queda seno de z sobre z. Esto es igual al límite cuando z tiende a 0. Derivemos esta función. Lo voy a escribir acá. Es la derivada de un cociente. Permítanme. Aquí lo tenemos. La derivada de un cociente es derivo el numerador. La derivada de seno es coseno de z. Derivo el denominador, perdón, derivo el numerador y copio el denominador. Menos. Derivo el denominador, que es 1, y copio el numerador. Sobre el denominador al cuadrado. Z cuadrado. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Si usted evalúa este límite, cuando z vale 0, esto se le hace 0 menos seno de z, o sea, seno de 0 es 0 y el denominador se le hace 0. Entonces le queda la forma indeterminada 0 sobre 0.
Para evaluar ese límite podemos usar L'Hopital, ¿verdad? Porque esta es una de las formas donde se puede usar L'Hopital. ¿Y qué nos dice L'Hopital? Derivemos el numerador y el denominador, ¿verdad? Bueno, derivemos. Recordemos que esto que yo tengo dentro de los corchetes es la derivada de esto, porque la fórmula me lo indica. Pero ahora vamos a derivar, porque como este límite, al sustituir z por 0, queda la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces aquí podemos usar L'Hopital para encontrar ese límite. ¿Y qué me dice L'Hopital? Que tengo que derivar el numerador y el denominador también. Derivemos este. Esta es la derivada de un producto. La derivada de z por coseno de z. Derivo el primero, copio el segundo. Más, derivo el segundo, copio el primero, pero la derivada de coseno es menos seno, entonces nos queda así. Menos, derivada de seno es coseno de z. Ya derivé el numerador y la derivada del denominador, la derivada de z cuadrado es 2z. Usted puede ver que coseno de z se elimina con este. Este z se elimina con esta z y solo me queda límite. Cuando z tiende a 0, me queda este negativo, seno de z sobre 2. Y cuando nosotros evaluamos z por 0, nos queda negativo seno de 0 sobre 2. Seno de 0 es 0. Y entonces esto me queda 0. Quiere decir que el residuo de esta función en el polo 0, con multiplicidad 2, es igual a 0. Y ya resolvimos, ¿verdad? Ese ejercicio. Aquí vamos a ver otra forma de cómo pudimos haber resuelto el ejercicio anterior. Recordemos que la función era f de z igual a seno de z sobre z a la 3, ¿verdad? Ok. Otra forma de encontrar el residuo de esta función es desarrollándola en una serie de Loren. Al inicio de estos videos, yo escribí algunas series básicas. Por ejemplo, la de seno de z. Este seno de z se puede desarrollar en una serie que tiene esta forma: z menos z a la 3 sobre 3 factorial más z a la 5 sobre 5 factorial menos, de ahí le sigue z a la 7 sobre 7 factorial, de ahí más y así sucesivamente. Veamos algo. Seno de z está aquí arriba, ¿verdad? Pero yo quiero seno de z sobre z a la 3. Entonces, si yo sé que esto es seno de z, eso lo voy a dividir entre z a la 3. Seno de z entre z a la 3 significa que todo esto que está aquí, z menos z a la 3 sobre 3 factorial más z a la 5 sobre 5 factorial menos z a la 7 sobre 7 factorial y así sucesivamente, lo voy a dividir, perdón, que no me salió recta. Lo voy a dividir entre ¿quién? Entre z a la 3. Si yo sé que esto del numerador es seno a la z y quiero seno a la z sobre z a la 3, pues divido esto sobre z a la 3. Ahora, ¿qué implica esto? Que cada uno de estos términos dividen entre z a la 3. Si yo hago z entre z a la 3, me queda 1 sobre z cuadrado. Si yo hago negativo z a la 3 sobre 3 factorial entre z a la 3, es como que usted tenga esto, ¿ve? Z a la 3 entre 3 factorial y todo esto entre z a la 3. Aquí le agrego el 1, hacemos la orejita y me queda z a la 3 sobre 3 factorial sobre z a la 3. Se elimina este con este. Entonces solo me queda 1 sobre 3 factorial. Negativo 1 sobre 3 factorial. De ahí cuando usted divide este término entre z a la 3 le va a quedar positivo z cuadrado sobre 5 factorial. Y así sucesivamente. Si divide este entre z a la 3 le va a quedar negativo z a la 4 sobre 7 factorial. Y así luego le va a quedar positivo y va a seguir. Ahora, esta es la serie de Loren de esta función. Recordemos que en videos anteriores dijimos que el coeficiente a sub menos 1, este es el residuo.
Y ese coeficiente es el coeficiente de esta expresión, z menos z sub 0. Usted puede ver que z sub 0 en este caso era 0, porque es la singularidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, esta expresión se convierte a 1 entre z, porque z sub 0 es 0, entonces le queda z menos 0, que es el mismo z. Esta expresión, el coeficiente de esta expresión es el residuo. Ahora veamos, ¿esta expresión se encuentra en esta serie? No se encuentra, porque fíjese que la serie empieza con este. Y de ahí donde se encuentran zetas, están en el numerador, no están en el denominador. Entonces no se encuentra esta expresión. La expresión que se encuentra es 1 sobre z cuadrado. Y eso no es lo mismo 1 sobre z. Entonces, como esa expresión no se encuentra, el residuo es 0. Que es el mismo residuo que encontramos anteriormente, ¿verdad? Porque prácticamente es como que usted tenga aquí, por ejemplo, antes de este 1 sobre z cuadrado, usted puede tener 0 por 1 sobre z. Más todo esto. Entonces, esto sigue siendo 0, no está alterando la sumatoria, ¿verdad? Entonces, como esta expresión no se encuentra, el residuo es 0. Esta es otra forma de poder hacer este ejercicio usando la serie de Loren. Y obviamente usando esta serie básica, la de seno, que fue la que dimos al inicio, ¿verdad? Recordemos que también tenemos la serie de coseno y también tenemos la serie del exponencial. Vamos a ver este otro ejemplo. Ejemplo 4. Tengo la función f de z igual a e a la 1 sobre z. Quiero encontrar los residuos de los polos que tenga esa función. Esta función tiene una singularidad en z sub 0 igual a 0. Cuando z vale 0, esta función no es analítica. Si usted calcula la derivada de esta función, usted puede observar que en z igual a 0, la función no es analítica. Desde ya lo puede observar porque esta función no puede tomar el valor de 0, porque tenemos 0 en el denominador. Ahora, necesito encontrar el residuo en este único polo que hay, ¿verdad? Bueno, este es un polo, ¿verdad? Usted lo puede determinar aplicando el límite que siempre hemos estado calculando. Ahora vamos a determinar el residuo. Pero vamos a determinarlo no usando la fórmula, sino expandiendo esta función en una serie de Loren. Nosotros al inicio, bueno, yo le escribí esta serie, la de e a la z. Esta función es igual a 1 más z sobre 1 factorial más z cuadrado sobre 2 factorial más, de ahí sigue z a la 3 sobre 3 factorial más y así sucesivamente. Esta es la serie de e a la z, pero yo quiero la serie de e a la 1 sobre z. Entonces es sencillo, donde está z, yo voy a colocar 1 sobre z. Entonces me queda 1 más, aquí está z, pero voy a colocar 1 sobre z. 1 sobre z sobre 1 factorial más 1 sobre z al cuadrado sobre 2 factorial más 1 sobre z a la 3 sobre 3 factorial más y así sucesivamente. Ahora, muchachos, vamos a resolver estas operaciones que están aquí. 1 más, cuando usted resuelva esta fracción, ahí le va a quedar 1 sobre z. Más, al resolver esta, queda 1 sobre 2 por z cuadrado. Al resolver esta, le queda 1 sobre 6 por z a la 3. Y así sucesivamente. Ya tengo la expansión de la serie de Loren de esta función. Yo quiero encontrar el residuo y recordemos que el residuo es el coeficiente a sub menos 1. Y este coeficiente es el coeficiente de la expresión 1 sobre z menos z sub 0. Pero aquí z sub 0 es 0. Entonces yo tengo que buscar el coeficiente de la expresión z menos 0 es z.
Yo tengo que buscar el coeficiente de esta expresión. ¿Está aquí esta expresión? Sí, aquí está. ¿Qué coeficiente tiene? 1. Entonces, el residuo que yo ando buscando, el residuo de la función f de z en ese polo es 1. Y ya encontramos el residuo, pero de otra manera, usando la serie de Lorentz. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde vamos a calcular el residuo, ¿verdad? En los polos que tenga la función. Nosotros podemos ver que si usted deriva esta función, recuerde que en la derivada de un cociente, cuando aplica la fórmula de la derivada, en el denominador le queda el cociente elevado al cuadrado. O sea, todo esto e a la z menos 1 elevado al cuadrado. Y eso no tiene derivada cuando z vale, cuando z vale 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa si z vale 0? Aquí le queda e a la 0, 1 menos 1, todo esto está elevado al cuadrado, eso se le hace 0. Entonces, este es una singularidad de esta función. Ahora, veamos que si es un polo. Límite cuando z tiende a 0 de la función e a la z sobre e a la z menos 1. Esto es igual, evaluemos, e a la 0 menos 1. E a la 0 es 1. Y aquí le queda 1 menos 1, 1 sobre 0, que eso es infinito, ¿verdad? Y cuando nos da infinito ya sabemos que el valor es un polo. Ahora lo que vamos a determinar es si este límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por f de z existe y es diferente de 0. Si directamente existe, entonces el polo existe y es diferente de 0, entonces el polo es un polo simple, ¿verdad? Si no, tendríamos que modificar el exponente de este factor de modo que ese límite exista y sea diferente de 0. Veamos. Límite cuando z tiende a z sub 0, pero z sub 0 es 0. De z menos z sub 0, pero solo me queda z porque z sub 0 es 0. Por la función, y la función es e a la z sobre e a la z menos 1. Veamos algo. Si evaluamos este límite aquí, siempre nos quedan formas indeterminadas. Entonces vamos a hacer algo. Límite cuando z tiende a 0. Esta función que está aquí, yo la puedo escribir de la siguiente manera. E a la z sobre e a la z menos 1 sobre z. Todo esto es mi denominador. Si usted hace aquí la orejita, va a tener esto mismo. Entonces, lo que estoy pasando es este z aquí. ¿Con qué idea? Con la idea de que ahora yo pueda separar estos límites, ¿verdad? Este es el límite de un cociente. Yo lo puedo separar como el cociente de los límites. Límite cuando z tiende a 0 de e a la z sobre límite cuando z tiende a 0 de e a la z menos 1 sobre z. Aquí, si yo aplico este límite en el numerador, cuando z vale 0, e a la 0, aquí me da 1. Pero ahora tengo que ver cuánto me da este límite del denominador. Lo voy a hacer por aquí aparte. Límite cuando z tiende a 0 de e a la z menos 1 entre z. ¿Qué pasa? Si yo aplico este límite, si sustituyo z por 0, aquí me va a quedar e a la 0, 1. 1 menos 1, 0 sobre 0. Esta es una forma indeterminada, ¿verdad? Pero, como me salió esta forma indeterminada, yo puedo aquí aplicar L'Hopital. Límite cuando z tiende a 0. ¿Qué voy a hacer? Derivo el numerador. La derivada del numerador es e a la z. Sobre, y la derivada del denominador es 1. Ahora sí puedo aplicar el límite. E a la 0 sobre 1, e a la 0, 1 sobre 1, 1. Entonces, el límite de esta función es 1.
Aquí tengo 1 sobre 1, 1. Por lo tanto, este límite existe y es diferente de 0. Cuando directamente evaluando este límite existe y es diferente de 0, entonces el valor que yo estoy analizando, z sub 0 igual a 0, es un polo simple. Eso ya lo habíamos dicho en los videos anteriores, ¿verdad? Ahora es un polo simple. Calculemos el residuo. El residuo de la función f de z en ese polo simple es igual al límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por f de z. Esto es igual al límite cuando z tiende a 0 de ¿quién? Z menos z sub 0 me queda z menos 0, simplemente es z por f de z, que es e a la z sobre e a la z menos 1. Pero recordemos que cuando el polo es simple, este mismo resultado del límite que calculamos es el mismo residuo. Entonces esto es 1. Este es el residuo de esa función en ese polo. Bueno, muchachos, espero que este video pues haya sido de mucha ayuda. Aquí les dejo 3 ejercicios para que ustedes puedan practicar, ¿verdad?